One Piece es una obra con muchos misterios y Oda es un maestro para ponernos a todos a teorizar acerca de ellos. Por increíble que suene, uno de los más grandes consta solo de una letra. El día de hoy intentaré revelarte lo que nació desde el capítulo número 1 del manga, esto es, el misterio de la D. Para poner las cosas en orden, la D es un nombre que algunos personajes dentro del mundo de One Piece llevan oculto porque en este se esconde una voluntad heredada. Según el capítulo 1085 del manga, era el nombre de los enemigos de la antigua Alianza de Reyes, el actual gobierno mundial. Aquí es donde nace esta teoría, pues vemos que Im se refiere a estos como caparazones o recipientes vacíos. Vamos a conectar el porqué. En el capítulo 1072, El peso de los recuerdos, Vegapunk nos menciona que en el West Blue cierto científico propuso que el cuerpo humano pierde 21 gramos al morir y que esto se debía al alma del cuerpo. Estas palabras causarían un impacto en la naturaleza del científico, pues cuando está con Kuma le menciona que él podía hacer algo parecido con el dolor de las personas, o sea, volver tangible lo intangible. Así que, inspirado en estos conceptos, Vegapunk resolvería su problema de tiempo y de espacio para llevar a cabo el experimento de despojar a Kuma de su humanidad y crear los pacifistas, ya que tenía un tiempo limitado. Como genio, Vegapunk sufría de falta de tiempo para llevar a cabo sus ideas, diciendo que aceptaría hasta la ayuda de un gato, por lo que dividiría su ser en 6 satélites que contienen ciertos aspectos que a primera vista se creería que no tienen masa ni peso: bondad, maldad, pensamiento, sabiduría, violencia y avaricia. 6 Vegapunks que llevarían a cabo diferentes tareas para así tener mayor tiempo y un mejor enfoque. Además que estos se presentan a sí mismos como Vegapunk, ya que en medida tienen personalidad propia y algo como el factor de linaje de Vegapunk, por lo que todos en algún punto se mencionan como científicos con cierta capacidad intelectual. Además de esto, vemos que Vegapunk también tiene afición por recrear inventos pasados y o atribuidos a la divinidad, para darles una explicación científica, como las Islas del Cielo, la Mother Flame y las Akuma no Mi. También tomamos en cuenta que Vegapunk conoce cierta información del pasado gracias a los poneglyphs que ha logrado leer. Así se explica por qué ha enviado una tripulación a la luna y en los últimos capítulos hablar de la inundación y la voluntad de los D. Aunque aquí Oda nos quiere seguir ocultando este misterio, haciendo que el mensaje se entrecorte justo cuando Vegapunk hablaba de la voluntad heredada. Podemos hacernos una idea del mensaje completo remarcando 3 frases, aunque las traducciones varíen. 1. Había alguien entre los D. 2. Que no hay nada, algo parecido a la voluntad que ha sido heredada de generación en generación. Y 3. Que el mensaje alcance a aquellos que la han heredado. Con esto asumiremos que la invención de los satélites de Vegapunk no ha alcanzado tal nivel como para hacer que sus virtudes, bondad, avaricia, etc., lleguen a heredarse. Sin embargo, Joy Boy y el Reino Antiguo sí tenían la capacidad suficiente para llevar a cabo un experimento que dividiría un factor intangible sin masa y sin peso y que, además, se pudiera heredar, esto es, la voluntad. Pero no solo eso, a esta teoría también quisiera agregar otros aspectos importantes dentro del mundo de One Piece, como la ambición, la justicia, la libertad, la empatía, la suerte y el carisma, siendo la empatía la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas y el carisma la habilidad de hacer que las personas lo sigan. Por eso es que no había nada como esta voluntad. Repasemos un dato que nadie ha tomado en cuenta. Si el rey Cobra muriera y no le dijera a Sabo que él también es un D, entonces nadie sabría que Vivi es una D, quizás ni ella misma. Este pequeño dato explicaría el caso de Oden y Momonosuke. Durante su flashback vemos que Toki, proveniente del siglo vacío, tenía como objetivo llegar a Wano para buscar a Joy Boy. En vez de eso, vemos que es enviada a una isla en la que se encontraría con Oden, y al tiempo de estar en el mismo barco, le mencionaría que por alguna razón al estar con él, siente que ya ha llegado a su destino. También que al igual que Roger, escuchen la voz de todas las cosas, y al escribir su diario nos dice que no podía contener su espíritu aventurero, por lo que Oden heredaría libertad, empatía, romance y ambición, pero su sentido de la justicia sería un poco bajo. Sí, acabo de decir que Oden era un D. Otros personajes destacables son Monkey D. Garp. Tendría voluntad, justicia, libertad, pero carecería de ambición, ya que sabemos que Garp no tiene Haki del Rey. Por otro lado, Lau tendría voluntad, libertad, algo de ambición, pero carecería de empatía al no poder escuchar la voz. Teach y Sebek no tendrían el mismo modo de justicia. Además, Teach lleva consigo las voluntades de los antiguos usuarios de la Yami Yami. Roger sería alguien que cumple con estos requisitos, pero tomemos en cuenta que no necesariamente tienes que tener tal virtud para decir que la has heredado, sino que tiene que ser como la de Joy Boy. Si nos detenemos a pensarlo, la libertad que posee Roger es alta,
pero a pesar de recorrer el mundo, no hemos visto casos en los que actúe como guerrero de la liberación, así que al llegar al One Piece le haría falta la última llave, la fruta de Nika, quien escogería a la siguiente persona que heredaría al 100% la voluntad de Joy Boy. Hablamos de nuestro querido capitán Monkey D. Luffy. Así asumimos que el mensaje completo de Vegapunk al ver el cartel de recompensa de Luffy y que Kuma le menciona que él actúa como su ídolo Nika, antes de que Luffy llegue a Egghead grabaría el mensaje: entre los D existe alguien que ya ha heredado completamente la voluntad de Joy Boy. Actualmente no existe tal cosa como esta voluntad y no hay explicación de cómo ha sido heredada de generación en generación. Así que ruego que los demás D y a quienes hayan seguido o sufrido por esto, les llegue este mensaje para que sepan que es hora de su regreso. Las palabras de Im, los recipientes vacíos, se debe a su forma de ver los cuerpos a los que Joy Boy les dividió su voluntad, algo así como satélites, y su negativa de creer que alguien ya ha heredado esa voluntad por completo, pues con el pasar del tiempo, las generaciones perderían el conocimiento del significado de la D o ni siquiera sabrían que la poseen. Aunque la manera de heredarse a través de las generaciones fue impredecible y tardó 800 años en coincidir de nuevo, podemos pensar que Joy Boy o el Reino Avanzado podrían hacer los cálculos, ya que en el diario de Oden sabía que en 20 años llegaría alguien a liberar Wano y por las palabras de Neptuno sabían que sí llegaría alguien a cumplir la promesa de Joy Boy. Si el video te gustó, te agradecería que me siguieras en redes sociales, Akuma-Haki, para más contenido de este tipo, directo leyendo el capítulo del manga, SBS y curiosidades de One Piece.